Muy buenos días. Disculpen la demora, tuvimos un percance tecnológico. Esto todavía son cosas nuevas, pero día a día vamos mejorando para ustedes. Hoy, como todos los miércoles de aquí en adelante, vamos a tener la invitada especial, la abogada Marina Castillo. Ella está ubicada en la 2200 Silas Creek Parkway de Winston-Salem, en la suite 3B. Su teléfono es el 336-283-6906. Yo se los dejo ahorita en comentarios. Y hoy vamos a estar hablando sobre la carga pública, cómo nos afecta y qué quiere decir, por supuesto, la carga pública. Gracias, Marina, por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, gracias Adriana por la invitación y de nuevo gracias a todos los que se han conectado y pues gracias a esta audiencia maravillosa que tiene Adriana y bueno, esa solidaridad que tiene con la comunidad para poder informar y para poder tenerlas al día con los conocimientos de nosotros, pues los que estamos en diferentes áreas, ¿no? En mi caso, el área de inmigración. Sí, y vamos a hablar hoy de la carga pública. Lo primero que tengo que decir es que la carga pública siempre ha existido. Quiero quitar ese mito de que, la carga pública comenzó apenas el 24 de febrero de este año y que es terrible. La carga pública siempre ha existido. Es una causal de inadmisibilidad que no permite, en cierta forma, a las personas que ajustan su estatus, que tratan de ajustar su estatus en el país, de poder hacerlo. Es decir, las personas que hayan abusado de algún beneficio público en el pasado y hayan tratado de ajustar su estatus para obtener su residencia permanente, si lo han hecho, si han abusado de alguna manera, pues evidentemente no van a poder lograr ese cometido de volverse residentes permanentes. Lo que cambió fue la interpretación de ese beneficio, de ese programa. Es decir, si antes la carga pública era interpretada de alguna manera más flexible, desde el 24 de febrero en adelante empezó a ser interpretada de diferentes maneras, de una manera un poco más estricta. E incluyeron algunos de los programas que voy a explicar a continuación, Adriana, y bueno, párame cuando tú quieras y para las preguntas, si las personas tienen o si tú también tienes alguna pregunta. Déjame, antes de que Sí, continúes, como tratar de empezar como a desglobar esto un poquito. okay, Me dime. dices que esto ha existido siempre, sencillamente como que lo replantearon de nuevo, tocaron el tema y tiene algunas guidelines o pautas nuevas a partir de 24 de febrero de este De año este año, sí. en esta Exactamente. administración. Desde el 24 de febrero de este año en adelante, todos los casos que se han venido presentando son los que han venido siendo afectados por esta nueva interpretación. Ok, Es decir, perfecto. cualquier caso que haya sido sometido antes del 24 de febrero y esté, por ejemplo, todavía en proceso, esos casos no tienen por qué ser afectados por esta nueva interpretación. De hecho, y muy buena tu pregunta, Adriana, porque de hecho, inclusive la diferencia entre los casos que fueron presentados antes del 24 de febrero y después del 24 de febrero es que incluyen una nueva forma, que es la I-944. Y por eso es que los abogados de inmigración, cuando estamos haciendo estas nuevas consultas y estamos tratando de entender la carga pública con respecto a nuestros clientes, tenemos que hacer un desglose de todo lo que tiene que ver con la parte económica de la persona, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Y Entonces, cuando, y cuando tú dices carga pública, ¿qué es? Estamos hablando de los food stamps, de qué eso es lo que incluye voy a eso. nombrar a continuación. Ok, Entonces, perfecto. bueno, mira, hay realmente varios programas que están ya definidos en la nueva regulación como carga pública. Si una persona llega a utilizar estos beneficios antes del 24 de febrero, ¿verdad? Y lo utilizó en el pasado, y evidentemente quiere aplicar por la residencia permanente, probablemente hay una causal de inadmisibilidad en su contra, ¿ok? Los voy a nombrar a continuación. El primero, y tú estás correcto, el primero es el que llama Supplemental Nutrition Assistance Program, que eso por supuesto en inglés, que es lo que nosotros llamamos popularmente food stamps o estampillas, ¿no? Hay Ujú. realmente tres tipos de este programa que ayuda pues a las familias en la parte de proveer estas estampillas para que la persona pueda obtener alimentos.
el programa SNAP, que es SNAP en español, EBT o EBT en inglés y el Food Stamp. Son 3 programas específicos que el gobierno, ¿verdad?, federal tiene para poder aliviar en cierta forma a algunas familias que están pasando por situaciones económicas difíciles, ¿ok? Entonces, si alguna persona en el pasado ha utilizado este beneficio, probablemente sea objeto de una causa de inadmisibilidad para poder obtener su residencia permanente. El segundo es el Medicaid, que muchos conocen, pues este es un programa que presta un seguro médico prácticamente para las personas que no tienen seguro. Realmente muchas de las personas me han preguntado, muchos de mis clientes me han preguntado, oye, si mis hijos, porque son ciudadanos americanos, han aplicado por Medicaid, ¿eso me va a afectar a mí? La respuesta es no. Cuando yo digo no, lo digo por la siguiente razón. Cuando una persona está realmente o puede ser objeto de una causa de inadmisibilidad por carga pública, es porque esa persona recibió el beneficio, no porque su familiar o sus hijos o su esposo o su nieto lo haya recibido. Es él, la persona directamente. Entonces, la buena noticia es que probablemente las personas que vayan a aplicar por residencia permanente en el pasado, la mayoría no califican en virtud de los guidelines de estos programas. Sin embargo, por supuesto, como son programas diferentes a cada uno, evidentemente corresponde a cada oficial o cada funcionario de estos programas determinar la elegibilidad de esa persona. Pero en líneas generales, probablemente las personas que no tienen un estatus, probablemente ellos por sí mismos probablemente no vayan a ser elegibles. Probablemente sí sus hijos, porque nacieron acá, o de pronto otro familiar que vive en la casa, pero eso no los descalifica a ellos porque tiene que ser la persona directamente quien haya aplicado por ese beneficio. ¿Me estoy explicando, Adriana? Sí, explicas. Yo creo que tiene que ver mucho con la pregunta que acaba de hacer Víctor, donde dice, muchos inmigrantes con permisos de trabajo o residencia tienen seguro médico a través del Marketplace Obamacare. Ya. Ellos reciben subsidio para pagar los premium a las compañías de seguro. ¿Ese subsidio es considerado carga pública? Ahí vamos ahora, porque después que explique los que sí son carga pública, voy a explicar los que no son carga pública. Entonces, yo creo que ahí podemos entonces, para ir por orden, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, el último de los programas que realmente hace una persona inelegible es el Cash Assistance. Es como un programa que ayuda también en efectivo, lo llaman SSI, lo llaman TANF, lo llaman General Assistance, tiene diferentes nombres, pero generalmente también provee ciertas ayudas económicas cuando la pareja o cuando la familia está en ciertas dificultades. Entonces, bueno, esos son los programas que realmente pueden hacer una persona inelegible. Ahora vamos a hablar de las excepciones, porque como tú sabes, Adriana, toda regla, y yo siempre lo he dicho, todas las reglas tienen excepciones. Y pues la carga pública es también así. Entonces, para que las personas queden más claras, ¿verdad? Con esta explicación, vamos a suponer y vamos a comenzar con el Medicaid, que es la pregunta que más me han hecho. El Medicaid, realmente si alguna persona está embarazada y aplica por Medicaid, ¿eso la va a hacer inelegible? Y la respuesta es no, porque es parte de una excepción. La excepción a la regla de la persona que haya usado Medicaid es la persona que haya estado embarazada durante ese tiempo de embarazo, haya utilizado el Medicaid para poder atenderse en sus citas médicas. Entonces ya tenemos, por ejemplo, la primera excepción. Y me imagino que muchas de las personas que tienen esa duda, porque pues te lo digo por mi experiencia, como cuando estoy haciendo las consultas, se siente mucho más tranquila, ¿no? Al saber eso. Okay. Otra es lo que me estás preguntando, el Marketplace, Obamacare, como lo llaman popularmente, no está incluida como un programa para hacer inelegible a las personas por carga pública, es una excepción. Entonces, Bueno. si la persona está o ha aplicado por Obamacare o por Marketplace, probablemente no sea inelegible para su residencia permanente o cuando aplique por su residencia permanente en virtud de la carga pública. Eso también hace o da alivio a muchas personas, porque yo sé que varias, como la persona que acaba de escribir, ha hecho o ha sometido algún tipo de aplicación para Obamacare.
Y lo voy a seguir nombrando Obamacare porque es la manera como todos lo conocemos. Entonces, a otra de los programas que están excepcionados, que no pertenecen a la carga pública, es el famoso WIC. Eso también es importante que las personas lo sepan y lo conozcan, porque inclusive la persona, y me parece un gesto muy lindo, la persona que lleva, la directora del programa de WIC acá en Winston-Salem, nos envió no solo a mí, sino a varios abogados de inmigración de la ciudad, una carta explicando, empezando, porque la carga pública también tiene su historia que la voy a contar más adelante, una carta indicando que el WIC no pertenecía a los programas que podían hacer inadmisible a las personas de carga pública. Me pareció una muy bonito gesto de esta persona, sabiendo que muchas personas estaban llamando a la oficina, muchos inmigrantes sobre todo carecían de los conocimientos. Ella se tomó el tiempo de hacer una carta explicativa indicando que por qué el WIC no pertenecía. Y te estamos hablando de inclusive en el tiempo en que la carga pública estuvo bloqueada, porque eso le voy a explicar más adelante. Ella ni siquiera lo hizo el 24 de febrero para acá. Ella lo hizo yo creo que fue probablemente en diciembre, enero de este año, cuando la carga pública todavía estaba bloqueada. Entonces, WIC no forma parte de los programas que hacen inadmisible a las personas por causas de carga pública, para llamarlo de esa manera. Los almuerzos escolares. Muchos también me han preguntado, abogada, yo he aplicado para los almuerzos escolares, ¿eso me hace inelegible? No, volvemos a dos puntos. Uno, que los almuerzos escolares son para los niños, ¿ok? Y los niños tienen derecho a la educación independientemente del estatus, ¿verdad? Que tengan, número uno. Y lo otro es que siendo para los niños, probablemente la persona no haya sido directamente la que haya aplicado por ese programa, entonces, sino sus hijos. Entonces, por eso, por esas dos razones, los almuerzos escolares no van a influenciar o a decidir o a afectar en cuanto a la carga pública para cuando la persona aplique por su residencia permanente. Cuando la persona ha aplicado por shelters o refugios, tampoco. Acordémonos que, o mejor dicho, las normas para las víctimas de violencia doméstica generalmente son bien flexibles con respecto a las reglas de inmigración. Entonces, generalmente, por ejemplo, si es una víctima de violencia doméstica, ha aplicado para shelter o ha aplicado para algún otro beneficio, probablemente no sea inelegible para lo de la carga pública o para la causal de carga pública o de inadmisibilidad por parte del gobierno. Hay otras excepciones que son los food banks o los bancos de comida. Esos tampoco están incluidos. Es decir, si usted en algún momento ha tenido necesidad de asistir a un banco de comida de muchas iglesias que hay en muchos otros centros, eso no se preocupe, pues no va a ser afectado negativamente dentro de su aplicación para la residencia permanente. Entonces, Especialmente ahorita, en esta época que muchas personas han quedado sin trabajo, también claro, tienen que, y pues la idea no es que tengan y pasen esa necesidad, pueden hacerlo sin ningún problema y no afectar su proceso de inmigración al que claro. estén aplicando o quieran aplicar. En el futuro, claro. Y bueno, lo que les había comentado de la carga pública era que iba a hablar un poquito de la historia, ¿no? Entonces, pero bien corto, no me voy a ir a los 100 años atrás, sino simplemente cuando la carga pública empezó a ser interpretada o la nueva regulación sale, que fue en octubre del año pasado, inmediatamente fue bloqueada por una corte federal. La cual pues decidió que mientras hace un estudio más a fondo, por supuesto para escuchar a ambas partes, esa corte decidió pues bloquearla mientras podía hacer un estudio más profundo. Y no fue sino hasta febrero de este año cuando se tomó la decisión de que efectivamente el gobierno de Estados Unidos podía implementar la nueva regulación, y el 24 de febrero, casi inmediatamente después de que después de esta nueva regulación fue desbloqueada, comienza a implementarse. Por eso es que hablo yo de esa fecha, del 24 de febrero, porque no te imaginas, Adriana, y aquí mostrando un poquito más los backstage, a lo que tuvimos que correr para poder enviar todos los casos para que no fuesen afectados por el Antes del 24 de febrero. 24. Entonces, imagínate estar trabajando muchas horas tratando de enviar todos los casos
porque los podían aceptar siempre que estuvieran allá el 24, antes del 24 de febrero. Entonces, imagínate lo que fue para mí un 20, 21, 22 y 23 de febrero tratando de enviar los casos para que no pudiesen ser afectados. Yo tengo una pregunta, discúlpame, yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Quiere decir que de aquí en adelante las gentes que apliquen van a mirar con detalle este tipo de cosas, carga pública? ¿El proceso va a hacer que se demore más sencillamente porque están mirando eso? Es una muy buena pregunta, realmente no sé la respuesta específicamente. Acuérdate que tenemos ahora el factor del coronavirus que también está Parte. dilatando los procesos. Entonces, como comenzó apenas el 24 de febrero y generalmente un proceso de estos probablemente se toma de 6 a 8 meses, nosotros estamos como abogados de inmigración considerando que si empezaron el 24 de febrero a poder, los primeros, imagínate que empezaron el 24, 25, sería marzo, abril, mayo, junio, julio, más o menos para agosto, septiembre de este año, vamos a ver si realmente se va a tomar el mismo tiempo que un caso sin la forma I-944 o si va a tomar más tiempo. Yo consideraría que sí va a tomar más tiempo porque de hecho la forma tiene 18 páginas y amerita que la persona tenga que probar toda su capacidad económica. Es decir, estamos hablando de petición de ajustes de estatus. Vamos a hablar un poquito de los ajustes de estatus basados en esposos, ¿no? Es decir, el esposo ciudadano americano que hace su petición por su esposa inmigrante. Entonces, ese ciudadano americano tiene que comprobar, ¿verdad?, que tiene una capacidad económica suficiente para que esta esposa inmigrante no pueda o no deba o no lo haga en el futuro aplicar por ningún beneficio que le afecte en la carga pública. Entonces, tiene que, para darte una idea, Adriana, tiene que comprobar si primero los 12 últimos meses de sus cuentas bancarias, es decir, estados de cuentas, si tiene cuentas de ahorro, cuentas de cheque, cuentas de market, money market creo que se llaman, todas las cuentas, certificados, todo tiene que comprobarlo con estados de cuenta y adicionalmente si tiene inversiones, si tiene por ejemplo bonos, si tiene acciones, todo eso tiene que ser comprobado. Si tiene el título de una casa porque está pagando una hipoteca, hay algo que se llama equity, que tú probablemente me lo vas a explicar mejor tú a mí, eso también, y me ha tocado calcular, y yo que los abogados siempre estamos tratando de no meternos con los números, y ahora tenemos que agarrar todo eso y calcular, y porcentaje, y sumas y restas, entonces lo que es el equity de las casas, o sea, La de la propiedad. vivienda, Ujú. también hay que calcularla porque eso pudiera ser un asset. Entonces, claro, si es muy pequeña, pues no va a contribuir mucho, pero si es grande, porque ya tiene varios años pagando la hipoteca, pues ayuda bastante en cuanto a la determinación de todas estas, de estos assets que la persona tiene. Entonces, es complicado, o sea, es realmente complicado hacer esta nueva forma con las nuevas pruebas. Yo creería de pronto mi opinión, mi humilde opinión, que sí va a tomar más tiempo, porque yo me imagino un oficial, me quiero poner en los zapatos de un oficial y realmente ellos, por supuesto, tienen que haber sido entrenados y a medida que va pasando el tiempo van a recibir más y más y más casos encima de la avalancha de casos que les llegó antes de, bueno, porque no solamente fui yo la que se tomó el tiempo de vamos a enviar todos estos casos antes del 24 de febrero para que no tengamos que incluir la nueva forma, etcétera. Fueron muchos abogados del país, entonces me imagino la avalancha de casos que le cayeron en esos últimos días antes del 24 de febrero para poder ser procesados y adicionalmente ahora entonces tienen esta nueva forma con todas estas nuevas evidencias. Entonces sí creería yo que va a afectar Yo en tengo el una tiempo. pregunta. Ujú, Yo entiendo lo que me acabas de mencionar con respecto a las diferentes clases que afecta la carga pública. ujú. Y esto se los dejo a los que están escuchando también. Si tienen alguna pregunta para la abogada, me lo pueden mandar ahí por texto. Aquí se la puedo hacer a ella. ¿En qué afecta todo este tema de desempleo, cantidad de corporaciones, personas con 1099 y eso que están quedando sin empleo, pero que a lo mejor están haciendo todos sus documentos para poder aplicar? ¿En qué los afecta?
Bueno, es una excelente pregunta, Adriana. Acuérdate que todos estamos aprendiendo, ¿no? En esta nueva era del coronavirus. Realmente imagino que tú también, como real estate, también estás pues reinventándote, ¿no? Y Sí. evidentemente nosotros como abogados de inmigración cada día estamos también tratando de solucionar este tipo de problemas que para los clientes. Entonces, mira, sí, evidentemente puede afectar el hecho de que una persona pues esté desempleada, pero hay una manera también de poder demostrar que la persona pueda tener ese soporte o ese apoyo, como lo llaman lo que nosotros decimos affidavit of support, que es como sería en español, una declaración de apoyo de un tercero. Entonces, si la persona por alguna razón no puede, o decir el esposo, el peticionario, ha perdido su trabajo, y no puede ser realmente el patrocinador de esta persona o de su esposa o esposo inmigrante, entonces habría que buscar un tercero que pudiera fungir como un co-sponsor, que es la figura que estaría firmando y diciéndole al gobierno o la persona, yo soy el que me voy a encargar económicamente de esta persona si en el dado caso ella necesitaría aplicar por una carga pública. Acordémonos también que la persona una vez que reciba la residencia permanente ya tiene derecho a trabajar y ya tiene derecho a estudiar y ya te puede evidentemente vivir acá en Estados Unidos. Entonces realmente lo que el gobierno quiere es que es como una promesa, más que realmente que sea real, es una promesa que la persona no vaya a abusar de esos programas en el futuro. Entonces, si consideramos que la persona cuando ya reciba esa residencia permanente puede trabajar y con conocimiento de que no puede abusar de estos programas o que no puede aplicar por ellos, probablemente la aplicaciones de estos programas van a ser mínimas. Pero sí, sí estamos tratando de utilizar co-sponsors para en estos casos de ayuda para que la tercera persona, que no necesariamente tiene que ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser, tiene por supuesto ciertas regulaciones, por ejemplo, puede ser o tiene que ser ciudadano americano o residente permanente, no puede ser una persona que tenga un TPS o que tenga un DACA o que tenga otro estatus, tiene que Ok. obligatoriamente tener esas cualidades. Y adicionalmente tiene que tener un ingreso que le permite ser el patrocinador de este inmigrante. Pero sí, evidentemente hay maneras, hay soluciones, hay formas de poder solucionar en los casos en que el peticionario como tal, o el ciudadano americano, haya perdido su trabajo, su empleo. Entonces, Otra pregunta, Marina, con respecto a la carga pública, soy residente, ahorita estoy pasando una mala situación y definitivamente necesito aplicar a estas ayudas. ¿Me afecta la ciudadanía? bueno, entonces esa es la otra pregunta y lo maravilloso del tema de inmigración. No, una vez que ya tú hayas tenido tu residencia permanente, ¿verdad? No afecta, te va a afectar es durante el proceso y antes de la residencia permanente lo que tú hayas hecho con estos programas. Sin embargo, se recomienda no abusar. ¿Por qué? Porque no sabemos si en un futuro haya una regulación que lo cambie. No sabemos si Ok. de pronto estamos hablando de agosto, septiembre de este año y de pronto hay una regulación, ¿sabe qué? Para los residentes permanentes también vamos a hacer este tipo de interpretación de la carga pública y ya cuando apliquen para ciudadanía, entonces va a verse afectado. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis clientes es lo siguiente, mira, yo no te puedo pedir a ti que tus hijos pasen hambre. Yo siempre se los digo. Así que está en ti, dentro de tu propio ser, la respuesta. Si realmente puedes sobrevivir sin hacer, ya cuando son residentes permanentes, me explico, no antes, después. Si tú puedes realmente sobrevivir sin ese ayuda, trata de hacerlo. Pero tampoco yo te puedo pedir que tus niños se vayan a comer, por ejemplo, se vayan a la cama sin comer un día. Yo no puedo pedirle eso a una persona. Pero si le digo, dentro de tu propia economía, dentro de tu propio hogar, trata de sacar cuentas y ver qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer. Y la respuesta, Adriana, increíblemente siempre lo que me dicen, o la mayoría de las personas lo que me dicen es, bueno, sí, yo creo que con eso, parece que son, sí, no voy a generalizar, porque no quiero, perdón, al contrario, no quiero generalizar, pero lo que creo que me dicen son, no, yo creo que sí puedo hacerlo con ciento y tanto de dólares que me dan al mes,
yo creo que no es mucho, creo que sí puedo hacer el esfuerzo. Entonces, no sé si realmente sean ciento tantos $2 al mes, no lo sé. Y cada familia es la que tiene que determinar si ciento y tanto de dólares al mes te va a permitir darle realmente una vida a tus niños confortable, una buena comida al día o no. Entonces, realmente yo no les digo que lo hagan o no, sino simplemente busquen dentro de sus propios estándares de vida que puede afectar tener o no tener el food stamp. Ok. Ujú. Tengo otra pregunta que también me han hecho porque yo soy real estate y le ayudo con el proceso de casa, pero me hacen preguntas Claro. de derecho, de contabilidad, de taxes, bueno, de Igual todo. aquí, de Entonces, taxes, de todo. entonces tengo que estar llamando a los especialistas para que me aclaren las dudas. Claro. Entonces, una pregunta que me han hecho también es, señora, mire, yo ya tengo mi residencia, pero estoy en este proceso. Me han dicho que me van a quitar la residencia porque estoy aplicando a estas ayudas. Y esa pregunta me la hacen constantemente. No, realmente si la persona ya tiene la residencia permanente, no debería haber problema, no le van a quitar la residencia. Lo que pudiera afectar, y escúchenme bien, esto sí es importante, es que cuando usted hizo esa residencia permanente o aplicó por esa residencia permanente, usted mintió sobre esa, porque sí, la pregunta siempre ha existido. ¿Ha usted aplicado por algún beneficio público? Pero era una pregunta dentro de 40 preguntas en la forma, ¿me explico? Ahora, evidentemente, es una forma aparte que tiene 18 páginas y que te va adicionalmente a preguntar cuáles son, no solamente si has aplicado, sino cuáles son esos beneficios, con nombre y apellido, cuándo lo hizo, cómo lo hizo. Es decir, es una forma bien, bien exhausta, ¿no? De toda esa situación de la carga pública. Entonces, si en algún momento la persona utilizó, ella misma, no los hijos, no el familiar, no el tío que vive en la casa, no, la persona, ya realmente aplicó por algún beneficio público que la hubiera podido hacer inelegible y mintió, ahí pudiera haber un problema. Más sin embargo, generalmente eso uno lo revisa ahora cuando van a aplicar para la ciudadanía porque las personas no se imaginan que cuando una persona aplica por la ciudadanía es mucho más complicado que cuando una persona aplica por la residencia permanente, porque ahí estamos hablando de también el good moral character o el buen carácter moral, que forma parte de todas las aplicaciones de la ciudadanía y el oficial de inmigración tiene que hacer una revisión exhausta de todo el proceso por el cual la persona pasó antes de hacerse residente permanente. Entonces, las personas que, por ejemplo, hicieron esto, sería bueno que consultaran con un abogado de inmigración ¿Aló? para estar más seguro de que no puedan afectar el proceso de su ciudadanía en el futuro. ¿Ok? Ok. Repitiendo un poquito esa misma pregunta, ¿qué pasa si la persona ya es ciudadana y en su proceso de residencia tuvo que pedir food stamp, Big Week, alguna de esas cosas? ¿En su ciudadanía se la pueden replantear y quitársela? No, no. Yo creo que sería bien difícil. Hay muy pocas causales de revocación de la ciudadanía. Generalmente, por ejemplo, que la persona, te voy a nombrar algunas, que la persona haya sido terrorista y se le haya descubierto, que la persona haya prestado servicios militares en otro país, se haya jurado obediencia a otro país, situaciones de esas y haya mentido, ¿no? Porque evidentemente personas que han sido militares en otros países vienen a aplicar por su residencia permanente, indican si yo fui militar allá, etcétera, etcétera. Pero si lo hiciste dentro de tu residencia permanente hasta que tú aplicaste por la ciudadanía y de pronto dijiste, sí, voy a pertenecer a otro ejército y voy a ir a luchar por otro país, ahí pudiera haber un problema. Ese tipo de cosas son bastante extremas, ¿no? No es solamente porque en algún momento yo utilicé la carga pública perdón, los programas de la carga pública y me hice ciudadano, porque realmente para revocar la ciudadanía es un proceso bien complicado y tiene que tener unas particularidades muy específicas. ¿Okay? Ujú. Otra, Adriana, dame un momentito porque voy a colocar el cable, la computadora se me va. Y bueno, hablando de la tecnología, ya tiene el 15% creo, entonces voy a tratar de que no nos quedemos en negro. Gracias, Marina. Para los que nos están escuchando, muchas gracias.
por conectarse a esta hora. Si tienen preguntas, déjenmelo saber. Aquí se las estaremos contestando. La abogada va a seguir hablando todos los miércoles a las 9 de la mañana de diferentes temas. Ella es una abogada de inmigración que está ubicada en Winston-Salem. Si tienen preguntas, esta es la oportunidad para coger a la abogada y que nos aclare todas las dudas. O sea, que hagan sus preguntas para que ella lo pueda contestar. Marina, tengo otra pregunta antes de que casi ya terminamos. ¿Qué Dime. pasa cuando una pareja está aplicando por sus documentos y resulta que una no ha tenido absolutamente ningún problema, se casaron, pero la otra sí ha tenido problemas de carga pública, pero están casados, ya se casaron? ¿Qué pasa ahí? ¿Le dan a una los documentos y a la otra no? Ya va, déjame ver si te sigo. A ver, hay dos casos diferentes en la cual uno ha aplicado por carga pública o por los programas que hemos explicado anteriormente y la otra no. Correcto. O estás hablando del mismo caso. No. Una pareja o un matrimonio donde uno ha aplicado la carga pública, la otra no ha aplicado la carga pública. Okay. ¿Quién de los dos ha aplicado por la carga pública? ¿El ciudadano americano? Digamos que sea una persona normal, o sea, un inmigrante. Acuérdate que cuando hablamos de las aplicaciones o de los ajustes de estatus, si es un matrimonio, generalmente uno, que es estoy entendiéndolo de esa manera, Ajá. es el que pide al otro, porque siempre vamos a estar hablando generalmente de las peticiones familiares. Ahorita podemos hablar después un poquito de las peticiones laborales, que es un poquito diferente, pero las peticiones, o las de empleo, pero las peticiones familiares generalmente, si me hablas de un matrimonio, generalmente creo yo, pudiera entender yo, que es el esposo pidiendo a la esposa. Entonces, si es así, el ciudadano americano no debería tener ningún problema si aplicó o no aplicó, porque ya es ciudadano americano. El que pudiera quizás tener problema o no problema, no hablamos de problemas, sino quizás un poquito más de inconveniente, es la persona que es inmigrante, la que está aplicando por esa residencia permanente a través del esposo. Eso es lo que más o menos creo, porque eso es pareja, ¿verdad? Entonces, asumo yo esa. Entonces, si realmente el inmigrante es el que le cae todo el peso prácticamente, él tiene que indicar cuáles son los programas que aplicó, si entran de esta categoría, etcétera, porque aplicó. Todavía estamos viendo y tratando de entender los abogados de inmigración un poco cuáles serían las excepciones, ¿no? Porque como siempre indico, toda regla tiene su excepción. Imagínate que ciertamente una persona ya hizo esa aplicación y pues se la dieron, ¿no? Y entonces, evidentemente, como toda regla tiene su excepción, hay que empezar a estudiar cuáles serían los mecanismos para justificar esa aplicación, ¿no? Porque pues evidentemente habría que ver cómo podemos justificarla y cómo podemos argumentarla para que la persona no sea descalificada por haber utilizado esa aplicación. Una pregunta que nos hace, no sé si le entendí a Adriana Tovar, si estás pidiendo visa U, ¿tendrás problemas si pides Medicaid y estampillas para tus hijos ciudadanos? Me encanta la pregunta, me fascina la pregunta. Adriana, ¿cómo tu tocaya? Sí, Adriana Tovar se llama. Gracias. Adriana, gracias, porque fíjate que eso era el otro punto que íbamos a hablar. Hay casos en los cuales no importa que la persona haya aplicado o no por la carga pública. Dentro de esos casos están las visas U, están también los asilos, están también las visas T, están también el ajuste cubano. O sea, hay una lista de casos específicos que no importa si la persona ha aplicado o no por carga pública en el pasado, es decir, están exencionados de la aplicación de esta nueva regulación. Perfecto, muchas gracias Marina. Ahí le contestó la pregunta del asilo a Andrés, que también estaba preguntando lo mismo. Muchísimas gracias, abogada. Esto es un tema para no acabar porque es súper extenso, súper interesante. Súper interesante. Gracias, abogada, por atendernos. Nos vemos el próximo miércoles con... ¿Qué tema quieres abordar el próximo miércoles? Bueno, estábamos hablando de Parole in Place, que es un tema bien interesante porque muchos de los clientes con los cuales he tenido el placer de sentarme a hacer su consulta, desconocen la posibilidad de poder hacer ajuste de estatus, poder obtener su residencia permanente a través de un hijo que pertenece a las fuerzas militares. Entonces, ese va a ser nuestro nuevo punto.
Nuestro nuevo punto se llama Parole in Place, ¿correcto? Parole in Place, El exacto. próximo miércoles a las 9 de la mañana, la abogada Marina Castillo de Castillo Immigration Law Firm está ubicada en la 2200 para los que me preguntan, Silas Creek Parkway, Suite 3B de Winston-Salem, y su teléfono es el 336-283-6906. Para los que preguntan también, ella está haciendo sus citas virtuales, ¿correcto? Sí, ajá, Correcto. correctamente. ¿Cuánto vale la cita, abogada? Son $100 la consulta. Ok. Para poder tener una hora pues, de conversación y Ok. poder establecer todas las opciones de la persona. Perfecto. ¿Y esa cita es a través de Skype, FaceTime? Por ahora, teléfono y Skype es lo que estamos haciendo. Perfecto. Probablemente tengamos otra manera de comunicación de videoconferencia. BioZoom, que ya está toda una experta manejando el Zoom. Sí, Adriana, sí. Zoom es una buena plataforma. Estamos considerándola. Vamos a ver qué Perfecto. pasa. Muchísimas gracias, abogada. 4 cositas antes de que nos vayamos. El canal de YouTube está activo para que se suscriban. Estos videos los subimos ahí. Todos están ahí. Me encuentran como Adriana Reyes Realty. O no olviden que tenemos el concurso de los $200 por el mes de mayo. Se pueden ganar $200. Bienvenida a la plática en estos tiempos. El directorio de servicios totalmente gratuito para el que quiera participar. Solamente me tienen que mandar la información. Déjenme saber en comentarios qué temas quieren que tratemos aquí en el Facebook Live de Adriana Reyes Realty. A qué especialistas quieren que traigamos y entrevistemos. Eso es bien importante. Y dejarles saber que mañana está Víctor Hugo Sandoval, nos va a hablar sobre la protección de hipoteca y los seguros de vida. Mañana a las 9 de la mañana. Muchísimas gracias nuevamente, Marina, por conectarte. Gracias por participar. Un abrazo. Dios los bendiga. Okay. Chao, muchas gracias por conectarse y bueno, gracias Adriana por invitarme. Feliz día. Lo mismo. Bye.